Tao, te molestamos por, obviamente, el tema de la reunión de tus colegas en Buru Villaroga. A mí quiero empezar preguntándote si efectivamente, como dice mi querida amiga Estela Ruiz Díaz, esta reunión refleja una división con fronteras políticas en la Corte Suprema de Justicia. No, yo no creo que haya división ideológica o partidaria, pero sí siempre tenemos discrepancias, como es normal en cuerpos colegiados. Debatimos siempre dentro de la Corte, tenemos muy buenas relaciones entre todos, pero siempre hay discrepancias y especialmente en algunos temas que creo que nos divide un poco en nuestra opinión y nuestras visiones, ¿verdad? Que es el tema de la superintendencia, que es uno de los puntos. Claro, digamos que por lo menos de momento el Congreso tiene sancionado y vamos a abordar enseguida el tema superintendencia. Pero en el diálogo entre ustedes, Gustavo, Sí. ¿Eugenio te dijo algo o les dijo algo de por qué se fueron ellos 6 o no? ¿Y por qué no todos? ¿Alguna explicación se ensayó sobre ese tema? Bueno, cronológicamente, Enrique, a mí me llamó el doctor Diesel el martes a la noche y no me pudo ubicar porque yo tenía otra cosa y no pude atender. Entonces le devolví la llamada a la mañana siguiente, el miércoles. No me pudo atender porque también tenía una reunión. Pero entonces quedamos, o sea, me fui para la sesión del miércoles pasado. Llegué 5 minutos antes de la sesión y él me extendió la invitación. Yo me excusé porque le dije, bueno, yo termina la plenaria y me tengo que retirar urgentemente. O sea, Diesel te invitó a vos. Sí. El presidente dice sí, al llegar me dijo que me invitaba y bueno, yo me excusé directamente, ya le dije que yo no iba a poder asistir, que apenas terminar la sesión, me retiraba. Claro, la cuestión viene, Gustavo, porque Víctor aparentemente, Víctor declara que a él no se le cursó invitación. Y tengo entendido que tampoco al doctor Ramírez Candia. Esa es la parte que, o la Corte se mueve en forma institucional o no se mueve en forma institucional. Pero si se mueve en forma institucional, deberían estar todos, ¿verdad? No, yo creo que sí. Hoy se explicó esa parte del por qué no fue la invitación a todos. Yo una vez que me retiré, ya no hablé con nadie. Al día siguiente, o fue el viernes, le pregunté yo al doctor Jiménez sobre la reunión que se estaba informando o salía a la prensa, ¿verdad? Y él me dijo que sí, hubo la reunión así y me explicó exactamente cómo explicó hoy, ¿verdad? O sea, más que lo que explicó hoy, tampoco me dijo nada, ¿verdad? Ahora, Gustavo, yo quiero compartir contigo unas consideraciones porque me interesa mucho tu punto de vista. Obviamente vos sabés que yo soy defensor acérrimo de la inamovilidad de los ministros de la Corte y porque yo creo que hay que construir la independencia del Poder Judicial. Entonces quiero entender algunas cosas para saber un poquito dónde uno está parado, ¿verdad? Me ha gustado, yo creo que voy a suponer a los efectos de esta pregunta que te quiero hacer o esta reflexión que te quiero hacer. Voy a suponer que lo que dijo Eugenio es verdad completamente. Es decir, que se reunieron con el presidente de la República por una cuestión administrativa. Ahora, si esto es cierto, mi querido Gustavo, yo creo que la reunión debió hacerse con todos los miembros y a luz del día. Es decir, con información de prensa y compañía. Porque la impresión que queda, y perdóname la expresión, voy a ser un poco crudo, te pido disculpas, la idea no es rebajar el nivel de la conversación, sino ejemplificar un poco la sensación. La idea que queda es que esto fue una reunión carapé, como si fuera una reunión de despenseros. Y la Corte no puede darse ese lujo, la Corte tiene una obligación
de proyectar la majestad de la justicia sobre la República. Y sinceramente, una reunión Carapémbolo y Charoa da la impresión de que esta es una reunión entre despenseros, ¿verdad? Perdón, con todo respeto. No, comparto que las reuniones con otros poderes del Estado se debe hacer y se hacen. Y se tiene que hacer a la luz del día y, bueno, temario previo también, ¿verdad? Para que se pueda informar de cuál es la opinión pública. Yo comparto contigo, no debería haber ocurrido esta reunión, se tendría que haber hecho con anticipación y también con la participación de todos los ministros de la Corte. Generalmente, porque yo escuché hoy en la explicación que dijeron que, bueno, que fue a iniciativa de algunos ministros. Yo entiendo que de algunos ministros se refiere a los que integran el Consejo de Superintendencia, el presidente, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo, ¿verdad? Y porque es así como se gestiona más o menos la cuestión política de la Corte. A ver, Gustavo, yo no estoy... A ver, quiero dejar bien en claro para la gente que nos está escuchando, yo sé que vos lo tenés claro, ¿verdad? Así que para la gente que nos está escuchando, yo no estoy discutiendo, mi querido Gustavo, de ninguna manera que los integrantes de la Corte Suprema deben y pueden y tal vez sea necesario siempre que haya reuniones interinstitucionales. O sea, yo no estoy discutiendo eso, aunque personalmente yo tengo mis reservas con respecto al trabajo de la división de poderes, ¿verdad? Pero es una cuestión aparte, que no quiero meter ahora porque nos va a desviar del tema. Ahora, se reúnen, todo bien, pero estas reuniones tienen que estar, a mi juicio, investidas y voy a usar también una expresión que a lo mejor no es técnicamente correcta, del boato que implica la majestad de la justicia. Es decir, acá lo que yo creo es que hay ministros de la Corte que todavía no entienden que son un poder del Estado, que tiene que actuar como poder del Estado y no como cuidadores de la despensa. Eso es lo que es, a mi modo de ver, completamente erróneo, mi querido Gustavo. Aparte de lo que pudo haberse discutido en esta reunión, ¿verdad? Creo que se perjudicó profundamente la imagen de la Corte. No, en eso estamos de acuerdo, Enrique, que se perjudicó la imagen de la Corte y en el futuro debemos cuidar estos detalles que hacen a la majestad de la justicia, como te dice, y especialmente al Poder Judicial, que debe un poco salir del mediatismo o de las cuestiones mediáticas, porque realmente perjudica, Enrique. Yo entiendo que perjudica y bueno, en el futuro yo creo que ya no se va a repetir y cuando hay reuniones se tiene que convocar ya con anticipación, con un temario y abierto al público y que la gente sepa quiénes participan, que se debate y eso. En eso yo principalmente soy militante de la transparencia, sí, Enrique. Estamos tratando de transparentar un poco la gestión también de la Sala Constitucional en ese sentido, para que la gente por lo menos tenga conocimiento, trazabilidad de los expedientes. Y también somos defensores de las reuniones públicas de la Corte Suprema de Justicia. Creo que efectivamente eso no debe pasar en el futuro. Bueno. Claro, y yo, en el objeto de esta conversación contigo, Gustavo, no pretendo hacerte romper relaciones con nadie, al contrario. Pero sí creo que hay que señalar algunas cosas, ¿verdad? Yo creo que cuanto menos acá hubo una falta ética. Y para mí la cuestión ética no es, ¿cómo decirlo, Gustavo? Estoy buscando la palabra para no... Esto para mí no es un asunto que hay que poner en un altar ni nada. No, la cuestión tiene una razón utilitaria. Y la razón utilitaria es que el pueblo paraguayo tiene que poder estar seguro de que su Corte Suprema no prevarica. Porque acá lo que pasa es que yo no me voy a meter a discutir detalles, porque yo estoy haciendo una cuestión desde que tomó Estado Público este tema, que yo no me voy a subir a la narrativa de nada que sea supuesto.
Yo me subo a la narrativa cuando los hechos están confirmados. Y puedo hacer hipótesis, por supuesto, pero no construir, digamos, un discurso político sobre un supuesto. ¿Por qué hago esta salvedad, mi querido Gustavo? Porque, obviamente, una de las versiones es que Horacio Cartes estaba presente. Entonces, yo no sé, porque efectivamente eso todavía no está confirmado, pero lo que señalo es que la Corte no puede exponerse a que se ponga en duda su neutralidad en la materia, y lastimosamente se expuso a eso. Entonces, cuando yo hablo de falta ética, no estoy hablando acá de moral cristiana ni nada de esas cosas, cada uno sabe cómo le aprieta el zapato. Estoy hablando de la función pública. Y honestamente me parece que hay que llamarle la atención a los 6 ministros que estuvieron, ¿verdad? No, yo creo que esto va a provocar un debate interno dentro de la Corte para que, bueno, en el futuro no se repita. Y es cierto, eso es siempre también es un pedido que siempre hacemos, y yo especialmente a los magistrados en general, para que cuiden su conducta pública y privada, porque es muy sensible a la gente. A mí me cuesta irme a unas reuniones, me cuesta mucho ir a cumpleaños de amigos, porque uno no sabe nunca con quién se va a encontrar, y después eso, bueno, sale una foto, una filmación y provoca así un descontento y una queja. Y realmente yo estoy 100% de acuerdo, Enrique, de que hay que cuidar la imagen de la Corte Suprema de Justicia y también de los magistrados en general en su conducta cuando concurren a reuniones, cumpleaños o algún acontecimiento, aunque sea familiar. Pero concretamente, yo no sé cuándo es la próxima reunión de ustedes, Gustavo. Te pregunto una cuestión que no tenés ninguna obligación de contestar, por supuesto, pero me encantaría saber si vos, Víctor Ramírez Candia, eventualmente van a hacer algún tipo de llamado de atención formal para que sea pie de un proceso de cambio en esta materia, ¿o no? No, claro, tenemos que hablar con ellos, o sea, con nuestros colegas, y también, bueno, pero eso también faltaba aclarar. Cuando hablé con el doctor Jiménez el viernes, él me dijo que sí, que el miércoles próximo, por hoy, iba a dar una explicación, porque realmente se necesitaba dar una explicación pública, si hubo o no hubo la reunión, y bueno, de qué se trataba la reunión. Y bueno, hoy hicieron, y el próximo paso sería, bueno, conversar entre todos y ver cómo ver para que no se repita en el futuro, y también hablar con los colegas. Claro, porque vos dijiste al principio, y no te voy a dar muchas más vueltas, Gustavo, vos habías dicho al principio que las relaciones personales entre ustedes son óptimas. Y vos sabés que tengo la misma versión de parte de Víctor Ríos. O sea, tanto vos ahora como Víctor en varias entrevistas anteriores están explicando que las relaciones interpersonales entre los integrantes de la Corte son buenas relaciones. En consecuencia, yo no puedo creer que no haya, digamos, por lo menos, actitud de receptividad, digamos, hacia entender el problema que generaron los 6 ministros que asistieron a la reunión, ¿verdad? Tenemos no solamente buenas relaciones, excelentes relaciones, y yo creo que ellos también van a entender que, bueno, si realmente erraron en el procedimiento, pero eso sí tenemos que hablar entre nosotros el próximo miércoles, que es la próxima sesión de la Corte. El Consejo de Superintendencia, estamos hablando de los ministros que tienen a su cargo la administración del Poder Judicial, de eso es, ¿verdad? El Consejo de Superintendencia. Es la administración del Poder Judicial que está a cargo del presidente, el vicepresidente, los dos vicepresidentes, que son los que gestionan todos los días la cuestión administrativa, nombramiento, contratos, provisión de útiles. Son los que realmente están en el día a día todos los días del Poder Judicial respecto al movimiento administrativo.
Correcto. Dos últimas. Primera, Gustavo, también había señalado al principio que tu posición sobre el tema de las superintendencias es bien particular. Creo que en la misma posición tuya están también Víctor y Ramírez Cancha, tengo entendido. Y esta es una razón de más para suponer que la razón por la cual digamos, 6 ministros nomás estuvieron en la reunión, aunque vos explicaste que esto fue un accidente, tiene que ver con eso, pero ¿te pudieron decir algo al respecto tus colegas, Eugenio o Alberto Ramírez o alguien? No, ellos explicaron hoy en qué consistió la reunión. No hablaron del tema de la ley de rotación, que es lo que, bueno, se especula mucho de que se haya hablado. Ellos no, en ningún momento hoy explicaron que se haya hablado de esa ley, ¿verdad? Lo que sí tengo que decirte, en honor a la verdad, Enrique, que esta ley de rotación o no rotación se presentó la modificación de la ley anterior, que nunca rigió tampoco, ¿verdad? Se presentó aproximadamente hace 2 años atrás. Estábamos hablando con los compañeros ministros para ver cómo, si es que se modificaba, cómo implementar en el futuro, ¿verdad? Porque nosotros somos de los que queremos la rotación de los superintendentes. Y le explico un poco porque muchos no entienden cuál es la función de la superintendencia, ¿verdad? La superintendencia es un modelo de gestión administrativa política de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que de hecho se implementó, porque nunca existió de derecho, ¿verdad? No había una ley que autorizaba la implementación de una superintendencia a partir del año 2000 aproximadamente, porque yo recuerdo que en el año fue de paso, en 1994 al 2002, y no existían superintendentes. Nosotros respondíamos directamente a la Corte Suprema de Justicia. Y esto luego se implementó, creo que de hecho a partir del año 2003 en adelante. Y es así que, por ejemplo, yo para mi confirmación como juez de paz en 1997 tuve que venir a hablar con los 9 ministros de la Corte. Entonces, ellos son los que valoran el trabajo que hace un juez, ¿verdad? Y eso es muy importante, Enrique, porque no depende de la voluntad de una sola persona. Hoy en día, con este sistema de superintendencia, se rompe un poco el sistema de la independencia interna, porque el juez camarista, fiscal o defensores públicos depende mucho de la voluntad del superintendente para ser nombrado y confirmado. Entonces, está sujeto a la voluntad de una sola persona. Sin embargo, una rotación, lo que queremos es evitar de que el ministro que nombró sea el ministro también que le confirme a alguien. Entonces rompemos un poco la atadura que pueda tener un magistrado fiscal o un defensor público con el ministro superintendente. Y es muy importante, que a pesar de que muchos van a creer que no es algo que impacte en el funcionamiento del Poder Judicial. Pues yo fui el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del año 2011 al 2015, bueno, pero en el 2013 nosotros recibíamos muchas quejas de los jueces, fiscales y defensores públicos de la actuación de los superintendentes que ya en ese entonces, 2013, estoy hablando de 2013, ya tenían casi 10 años de superintendencia, ¿verdad? El doctor Fretes en Paraguarí y Misiones, el doctor Bajac en Concepción, el doctor Torres Quincer en San Pedro y Oviedo, creo que el doctor Núñez Blanco y estaban en Alto Paraná, después el doctor Garay, que hasta ahora es superintendente del Chaco, o sea, más de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que recibíamos como asociación? Que venían los jueces o fiscales suspendidos o destituidos por el jurado, o a veces suspendidos por la Corte Suprema de Justicia, por alguna irregularidad, o emitió una resolución que conllevaba mal desempeño de funciones.
Entonces yo le preguntaba a ellos, porque venían a solicitar el apoyo de la asociación, le preguntaba por qué firmaba esas resoluciones. Y ellos te decían sinceramente, me firmé porque el superintendente, o allegado al superintendente, me pidió. Yo le dije, ¿para qué firmar si está mal? Y me dijo, pero eso depende de mi confirmación. Entonces estamos ante un obstáculo realmente grande para la independencia interna del Poder Judicial, porque la independencia no solamente tiene que ser externa, sino también una independencia interna. Y es ahí cuando nació la frase de que, cuando yo remití una nota como presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales en el 2013 o el 2014 a la Corte Suprema de Justicia pidiendo la supresión de la superintendencia, porque ahí le denominé o le puse el nombre de que eran feudos de las circunscripciones. Y de ahí nació un poco el término ese de feudo judicial. Es que son feudos. O sea, en los términos en que vos estás describiendo que funcionaban, y todos sabemos que así funcionaban, son feudos, en el sentido más estricto de la palabra feudo, ¿verdad? Así que yo no tengo nada que objetar. Un hecho, perdón, Enrique, también un hecho que a mí me llamó la atención también como presidente de la asociación. Nosotros nos íbamos al interior del país a hacer reuniones con los asociados y recuerdo que nos fuimos al Palacio de Justicia de Concepción para hacer una reunión con los asociados dentro del salón auditorio, y salió el presidente, no recuerdo quién, el presidente del Consejo de Administración, que también hay otro problema en el interior, que tienen Consejo de Administración, y nos prohibió entrar en el salón auditorio, porque necesitábamos el permiso del superintendente. Bueno, eso se zanjó, pero es la mentalidad que tiene también a veces en el interior del país. Es que mucho camino que nos falta en este tema, mi querido Gustavo, falta muchísimo camino. Lastimosamente tenemos una ley ahora que es un retroceso a mi modo de ver. Hablando de eso, ustedes van a ver, yo sé que hay una mayoría en la Corte que está a favor de esta ley, por lo menos eso es lo que se está publicando, pero ¿qué van a pedirle al presidente de la República un veto? ¿Vos personalmente le pedirías un veto al presidente? ¿O qué estás pensando? Hoy pedí, Enrique, la versión de la nueva ley, porque hay que entender un poco que esta ley es, creo que el que se modificó ahora es del año 2023, o sea, una ley que no se aplicó aún. Entonces, lo que se hizo, o lo que hizo el Parlamento hoy es modificar esa ley y deja a cargo de la Corte fijar por acordada el tema de la superintendencia y la rotación de la rotación de los superintendentes. O sea que en febrero la Corte, de acuerdo a la versión que yo tengo de esta ley, tiene que redactar una acordada, aprobar una acordada y fijar cómo va a ser el funcionamiento de la superintendencia. O sea, realmente queda a cargo de la Corte, y ahí vamos a ver la voluntad de cada uno de si quieren o no quieren la rotación de la superintendencia. Es decir, a ver si entiendo bien, Gustavo, esto que estás contando es muy importante, y yo aclaro que no tengo el texto de la norma tampoco, así que obviamente estoy por lo publicado. Y una de las razones por las que te estoy abordando como te estoy abordando es porque tengo solo lo publicado. Ahora, vos estás haciendo la aclaración de que en realidad la norma no establece la constitución legal de un feudo, sino que delega en la Corte la definición de si esto va a ser o no rotativo. Exactamente, porque la ley que se modificó establecía un año, reelección por otro un año, y luego ya el cambio por rotación de los superintendentes. Hoy en día, lo que hizo el Parlamento, de acuerdo a la versión que yo tengo, es que deja en manos de la Corte que por una acordada fije quiénes van a ser los superintendentes de cada circunscripción, y también si va a rotar y en cuánto tiempo va a rotar. Entendido. O sea, la versión de la ley no está bien, Enrique, porque deja en manos de la Corte fijar eso, y ahora ya queda en manos de los
ministros establecer el mecanismo. Perfecto. Gustavo, uno, agradecerte enormemente la gentileza del tiempo que nos está dispensando. Y la última pregunta es, si se llega a confirmar que Horacio Cartes estuvo en la reunión, ¿cómo podríamos nosotros no pensar que estamos en presencia de un prevaricato, considerando que Horacio es litigante ante la Corte? Horacio en este momento es litigante ante la Corte en el juicio que tiene con Mario Abdo Benítez. Y si Horacio estuvo en la reunión, cosa que vuelvo a decir, yo no voy a irme por, o sea, yo no, lo estoy hipotetizando, estaríamos en presencia de un prevaricato, ¿verdad? Porque la ley indica que cuando una parte quiere hablar con el juez, la otra parte tiene que estar informada. Y en este caso la Corte es juez, ¿verdad? Porque el caso llegó a la Corte. ¿Qué hacemos en una situación como esa? Bueno, esa es una hipótesis no confirmada, Enrique. Claro, por eso te digo. Una vez que se confirme, bueno, ya se tienen los mecanismos procesales para apartar a los que van a entender en cada uno de los juicios de Horacio Cartes, porque esto no funciona así como cree que la gente se puede resolver en una reunión, porque ya están los mecanismos procesales y el abogado defensor o los abogados defensores realmente tienen que buscar el mecanismo procesal para apartar a los ministros en ese caso. Pero es una hipótesis no confirmada, por lo tanto no podemos adelantar opiniones. Nada que discutir, es así como decís, ¿verdad? De hecho, estamos todos expectantes a ver qué pasa. Miguel Gustavo, simplemente un gran abrazo, muchísimas gracias por tu gentileza, el tiempo que nos estáis pensando y todas las explicaciones que diste. Gracias, Enrique, y estamos siempre a las órdenes para cualquier inquietud que podamos evacuar. Muchísimas gracias. Gustavo Santander, ministro de la Corte Suprema. Vale, yo quiero decir un par de cosas, si me permitís. Bueno, yo les dije, o sea, dije en el curso de esta conversación con Gustavo, que no quería abordar el tema de la opinión particular que yo tengo sobre estas reuniones. En el supuesto que sea una reunión de mero trámite administrativo, como dijo Eugenio Jiménez. Pero me parece que después de todo lo que escuchamos, creo que por lo menos hay que plantear como elemento de debate, estimado amigo, la idea del poder unificado no es una idea democrática. De hecho, la construcción del poder unificado, estimados amigos, depositaba en el poder ejecutivo la suma de lo que hoy conocemos como los tres poderes. Por razones orgánicas, es decir, no planificadas, un país, Inglaterra, fue desarrollando una división fáctica de poderes. Y la persona que estudió eso y lo sintetizó, lo teorizó, lo conceptualizó, es un aristócrata francés que se llamaba Charles de Secondat, Montesquieu. Y Montesquieu, en el espíritu de las leyes, mirando a Inglaterra, dijo, no, señores, aquello es lo correcto y no lo nuestro, que es el poder unificado. Y escribió el espíritu de las leyes, donde dijo que el poder tendría que estar dividido en tres equivalentes: ejecutivo a cargo de la administración, legislativo a cargo de la legislación y judicial a cargo
de la Administración de Justicia. Y, de hecho, después la constituyente norteamericana, no solo por la tradición fáctica que venía de Inglaterra, sino por las conceptualizaciones de Montesquieu, hizo la Constitución de Estados Unidos sobre esa base. Y funcionó muy bien. Está funcionando muy bien. ¿Por qué hago este pequeño contexto, estimado amigo? Porque la idea de que tiene que haber reuniones institucionales entre los poderes del Estado no es una idea democrática. Y ustedes van a reírse tal vez que yo voy a mencionar de nuevo el origen de esta costumbre no democrática. Pero es la Unión Europea, que desde luego está destruyendo hasta sus cimientos la idea democrática. Y la Unión Europea trabaja sobre la hipótesis del poder unificado. De hecho, la Unión Europea es un poder unificado. Y entonces vinieron a vendernos acá, a nosotros, pero a todos los países de América Latina, a todos los países con cipayos que tienen mentalidad colonial, de que en Dallecó había que hacer reuniones interinstitucionales para que se junten el Ejecutivo. No, mentira, eso es una ruptura de la división de poderes. Y no debería existir, estimado amigo. Es una ruptura de la división de poderes. La división de poderes es la garantía suprema de la libertad. Cuando vos tenés poder unificado, no tenés libertad. Esto es axiomático y se puede ver en todo el mundo. En Europa también. Y termino con esto. Entonces, la idea de que Dallecó tiene que reunirse en la Corte con el presidente para discutir asuntos administrativos, como dijo Eugenio Jiménez, no, eso no es cierto. La Corte no tiene que reunirse luego con el presidente. Nunca. La idea de que se tiene que reunir el presidente, el Congreso, y eso es una destrucción fáctica de la división de poderes. Y es la razón por la cual los ministros de la Corte se portan como despenseros. Son reuniones carapé para discutir cuánta plata le damos a no sé quién, en el supuesto que todo lo que dijo Eugenio sea cierto. Señores, la Unión Europea está exportando dictadura. Y lo que ustedes tienen que hacer, ministro de la Corte, presidente de la República, vicepresidente, ministros, miembros del Congreso, es tirar a la basura todo lo que viene de la dictadura europea. Porque entre paréntesis, aunque ustedes no quieran hacer consideraciones de tipo político y filosófico como las que les estoy planteando, por lo menos hagan las reflexiones de tipo práctico, ¿verdad? ¿Europa está yendo para arriba? No. Europa está yendo para el carajo, estimado amigo. Entonces, ¿hay que copiarle pero a unos idiotas que se están suicidando? No. No. Ya, si ustedes no quieren hacer reflexiones filosóficas o políticas, perfecto, no las hagan, pero prácticas por lo menos sí, chicos, tienen que hacerlas. Che, este modelo de la Unión Europea ¿va para arriba o para abajo? Va para abajo. Entonces, che, ¿por qué están copiando esto? A no ser que estén recibiendo dinero. ¿Ok? Ensobrados. Entonces sí copias, aunque te vayas para abajo.